Hola, bienvenidos al Museo de Cantabria, me alegro de que estéis aquí porque os vamos a enseñar un poco de microbiología y sobre todo de un problema que tenemos actualmente en la sanidad pública, que es la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Yo trabajo en el Instituto IDIVAL, ¿vale?, que pertenece al Hospital Marqués de Valdecilla, aquí en Santander. A esta hora, en Valdecilla, están realizando una serie de operaciones en un montón de quirófanos, y esto es más o menos lo que se puede ver a estas horas del día en el Hospital Valdecilla. Pero imaginaos qué es lo que pasaba hace 100 años en los hospitales, cuando todavía no había antibióticos. Lo que pasaba era una cosa como esta. Fijaos, es una clase de cirugía en una facultad de medicina, donde se ven una serie de médicos, algunas enfermeras y los alumnos de cirugía atendiendo a las clases prácticas. Pues bien, si os fijáis, los médicos no tienen guantes, ni mascarilla, ni gorros, con lo cual en aquella época había mucha transmisión de enfermedades infecciosas por las propias manos de los médicos que operaban a los pacientes. Todavía no se conocían muy bien las causas de las infecciones y, por lo tanto, una de las principales vías de entrada de los microorganismos en los pacientes era por las propias manos de los médicos. En aquella época también, hace más o menos 100 años, había profesiones que hoy en día ya no existen. Por ejemplo, los cazadores de ratas. Había poca higiene en las ciudades y había gente que se dedicaba única y exclusivamente a cazar ratas. En aquella época también la mortalidad infantil era enorme. Había muchos niños que cuando son pequeños se infectaban por alguna bacteria y fallecían. De hecho, si vamos por los cementerios podemos encontrar cosas tan curiosas como estas. Un montón de tumbas de niños que morían antes de los 5 años. En aquella época también había enfermedades infecciosas como la tuberculosis que mataban a familias enteras. Por lo tanto, la frustración médica era enorme. Los médicos tenían un montón de pacientes enfermos por enfermedades infecciosas, pero no sabían cómo tratarlos, porque no habían descubierto los antibióticos. Hasta que llegó este individuo aquí, que todos conocéis, Alexander Fleming, que descubrió en una placa Petri, trabajando con Staphylococcus aureus, en la penicilina, ¿vale? Lo que observó Fleming fue, en una de estas placas que utilizamos para cultivo microbiológico y que podréis ver en el museo, pues observó cómo estaban creciendo bacterias de la especie Staphylococcus aureus sobre una de estas placas. Pues bien, en una de estas placas, esta es la fotografía original, había caído un hongo que se ve aquí en la parte superior, al lado de las colonias de Staphylococcus, y Fleming observó que alrededor del hongo, en esta zona de aquí, que se ve más, donde las colonias están más transparentes, el hongo estaba produciendo algo que hacía que los Staphylococcus aureus se rompieran. Pues bien, Fleming pensó, si puedo extraer ese compuesto que produce el hongo y inyectarlo en humanos que estén infectados por Staphylococcus aureus, quizás pueda curar estas infecciones. Realizó una serie de ensayos, pero no consiguió aislar y purificar la penicilina, hasta que llegó el equipo de Oxford, comandado por Florey y por Chain, dos científicos que trabajaban en la Universidad de Oxford, y consiguieron purificar la penicilina. Más tarde, después de conseguir grandes cantidades de penicilina con ayuda de la industria farmacéutica americana, la primera penicilina se destinó a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? En aquella época estaban en plena Segunda Guerra Mundial, y entonces la penicilina que se consiguió producir en grandes cantidades utilizando fermentadores de la industria farmacéutica se envió a los soldados del frente, con lo cual muchos de estos soldados que tenían heridas y esas heridas eran infectadas por bacterias se conseguían curar si se les inyectaba penicilina. Cuando terminó la guerra, las empresas farmacéuticas comenzaron a producir penicilina para destinarla a los hospitales, y más tarde, como veis aquí en la imagen, se consiguió curar a un montón de pacientes infectados por bacterias que antes no se podían eliminar gracias a la producción en masa de penicilina. Aquí en esta fotografía veis una niña que había sufrido una sepsis, una infección en la sangre, y que estaba a punto de morir. En tan solo 6 días, después de una serie de inyecciones de penicilina, consiguió pasar de este estado a una mejoría total. Esto se consideró como la panacea. Por lo tanto, después de introducir la penicilina en los hospitales, las empresas farmacéuticas lo que hicieron fue empezar a venderla en las farmacias. Con lo cual te podías encontrar no solo la penicilina, sino todos los antibióticos que se descubrieron después en las farmacias. Y la gente empezó a comprarlos en masa.
Pero además, las empresas farmacéuticas empezaron a poner antibióticos en un montón de productos, por ejemplo, los desodorantes, o por ejemplo, las cremas para la cara de las chicas. Y todo esto sin saber que en el ambiente ya había bacterias resistentes a los antibióticos. Las bacterias resistentes a los antibióticos ya estaban ahí. Había muy pocas, en esta diapositiva os pongo un par de ellas en rojo, había muy pocas, pero al utilizar antibióticos, lo que empezamos a hacer desde la década de los años 50 del siglo pasado fue aumentar la frecuencia de aparición de estas resistencias. Con los antibióticos empezábamos a eliminar las bacterias que son sensibles y que aquí veis en azul. Pero al aumentar la eliminación de las bacterias sensibles, las bacterias resistentes tenían menos competencia y empezaron a multiplicarse. Por lo tanto, a medida que nos cargábamos a las bacterias sensibles, las bacterias resistentes comenzaron a proliferar y cada vez había más. Y hoy en día, después de haber utilizado durante 70 o 80 años los antibióticos, nos encontramos que hay un montón de bacterias resistentes a los antibióticos y no solo a uno, sino a 2, a 3, incluso a todas las familias de antibióticos que tenemos hoy en día. Entonces, cuando antes tenías que tomarte una pastilla solo para curarte, hoy tienes que tomar un montón, porque los antibióticos han perdido su efecto. Bien. Lo que nos encontramos también es que las resistencias que hacen que las bacterias aguanten un tratamiento antibiótico están codificadas en los genes de esas bacterias. Cuando secuenciamos el genoma de una de estas superbacterias, lo que nos encontramos es que tienen genes de resistencia para un montón de antibióticos en su cromosoma. Y esto es muy peligroso porque esos genes de resistencia pueden pasar de unas bacterias a otras muy fácilmente. Por lo tanto, hemos creado lo que se denominan hoy en día, y que a lo mejor habéis oído hablar ya, lo que se denominan superbacterias, bacterias resistentes a un montón de antibióticos. Bien, en este ejemplo que os pongo aquí, es un estudio que se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el año 2001, se quiso comprobar si había bacterias resistentes a los carbapenémicos, que son unos de los antibióticos más modernos que tenemos, por unas especies de bacterias que se llaman enterobacterias. En el año 2001 solo había un estado en Estados Unidos que tenía estas bacterias de la familia Enterobacteria resistentes a los carbapenémicos, a los antibióticos más modernos que tenemos. 10 años después, fijaos, ya casi prácticamente todo Estados Unidos tenían bacterias resistentes a estos antibióticos en los hospitales. ¿Y qué pasó en el resto del mundo? Pues en el resto del mundo pasó una cosa parecida. A medida que empezamos a utilizar en masa y sin control un montón de antibióticos, cada vez aparecieron más y más bacterias resistentes a estos antibióticos. Y hoy en día estamos en un punto en el que hay muchas zonas del planeta donde la cantidad de bacterias resistentes a los antibióticos es muy alta. ¿Qué pasaba en España? Bueno, en España nos empezamos a dar cuenta de este problema hace unos 10 o 15 años. En el año 2005, por ejemplo, cuando buscábamos bacterias de la especie Klebsiella pneumoniae resistentes a los antibióticos más modernos que tenemos, a los carbapenémicos, casi no teníamos. Es decir, en los hospitales españoles prácticamente esta bacteria resistente a los carbapenémicos no existía. Pero a partir del año 2010, fijaos, empezó a aumentar la aparición de estas bacterias resistentes a los carbapenémicos, a los antibióticos más modernos que tenemos. ¿Y dónde nos encontramos hoy en día? Hoy en día nos encontramos en que más de un 2% de los pacientes que tenemos infectados por estas bacterias ya son esas bacterias resistentes a los carbapenémicos. Y el problema no es que sea una sola especie de bacterias, sino que hoy en día tenemos hasta 10 o 12 especies de bacterias resistentes a muchos antibióticos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues hemos llegado hasta aquí en primer lugar porque cuando se empezaron a descubrir y a utilizar antibióticos no sabíamos que había bacterias resistentes en el ambiente. Hoy en día, haciendo excavaciones, por ejemplo, en el suelo helado de Alaska, en el permafrost, hemos descubierto ahí genes de bacterias que ya eran resistentes a los antibióticos. Es decir, que desde hace muchos millones de años las bacterias ya tenían genes de resistencia. Nosotros lo que hemos hecho al utilizar en masa los antibióticos, lo que hemos hecho es seleccionar esas pocas bacterias que había en el ambiente y ahora hay un montón, ¿vale? Otra de las causas por las cuales hemos aumentado el pool de bacterias resistentes a los antibióticos en el mundo es que hemos utilizado muchos antibióticos también en medicina veterinaria. Al principio se vio que alimentando a los animales de granja con pienso que contenía una pequeña cantidad de antibióticos, los animales engordaban un poquito más. Con lo cual, todas las empresas cárnicas del mundo dijeron, vamos a alimentar con un poco de antibióticos a los cerdos, a las gallinas, a las vacas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó?
Pues que cuando le damos, aunque sea pequeñas dosis de antibióticos a los animales, esos antibióticos seleccionan bacterias resistentes a los antibióticos. Nos cargamos a las sensibles, pero las resistentes aguantan y cada vez hay más. Por lo tanto, aunque en una granja no hay un pollo, sino hay 10.000 pollos, imaginaos en todas las granjas del planeta en las cuales durante muchos años hemos estado alimentando a todos estos animales con pienso que contenía pequeñas dosis de antibióticos. Pues el pool de bacterias ambiental que hay en el planeta ha ido creciendo y muchas de ellas son resistentes a los antibióticos. Después de los pollos se pasó a los cerdos y las granjas de cerdos en algunos países del mundo no son muy pequeñas. Y luego se pasó incluso al ganado. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay grandes concentraciones de ganado y muchas de ellas están alimentadas con pienso que contienen dosis pequeñas de antibióticos. Otro de los motivos por los cuales aumentamos las bacterias resistentes en el ganado es porque utilizamos demasiados antibióticos. Este es el caso de Europa. Estos son los países europeos y fijaos dónde está España. España es el país, aquí veis la barra más alta, España es el país que más antibióticos utiliza para ganadería. Y esto ya se empieza a controlar, porque muchos de los antibióticos que utilizamos en ganadería los utilizamos también en los hospitales, con lo cual si creamos bacterias resistentes a esos antibióticos en el ganado, tarde o temprano van a aparecer esas bacterias también en los hospitales. Y otro de los problemas que tenemos es que nosotros, la población en general, no sabe muy bien qué son y para qué sirven los antibióticos. Si nos vamos al Eurobarómetro y consultamos las encuestas que se hacen en la Unión Europea, vemos que cuando le preguntamos a la gente si saben qué son los antibióticos o contra qué funcionan, pues la mayoría, casi la mitad de la población, no sabe que los antibióticos solo matan bacterias y no virus, por ejemplo, ¿vale? Y otra de las causas por las cuales utilizamos mal los antibióticos es que todavía seguimos yendo a la farmacia a pedir antibióticos sin receta. Y eso no se puede hacer. No solo está prohibido por ley, sino que además, si utilizamos mal los antibióticos y nos los autorrecetamos, estamos generando bacterias resistentes en nuestros propios intestinos, que tarde o temprano van a parar al ambiente. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es que las bacterias resistentes a los antibióticos pueden viajar muy rápido desde un punto a otro del planeta. Por ejemplo, en los intestinos de viajeros que van, por ejemplo, a la India, que es un punto caliente donde hay un montón de bacterias resistentes a los antibióticos. Y esas bacterias pueden llegar en 24 horas desde la India a Suiza, por ejemplo. El cuarto problema es que las empresas farmacéuticas que antes investigaban en nuevos antibióticos han dejado de hacerlos. Fijaos, en el año 1980-1990, había casi 20 empresas farmacéuticas que estaban con programas de investigación y desarrollo en nuevos antibióticos. En el año 2010 solo quedaban 4 y hoy, en el 2019, solo quedan 2. ¿Por qué es esto? Porque el número de especies de bacterias resistentes a los antibióticos ha aumentado mucho, pero el número de antibióticos que son efectivos está disminuyendo. Entonces las empresas farmacéuticas, a las cuales les cuesta unos 800 o 1.000 millones de dólares producir un nuevo antibiótico y unos 10 años de investigación y desarrollo, si lo sacan al mercado y ese antibiótico deja de funcionar porque hay ya demasiadas bacterias resistentes, no les es rentable, con lo cual prefieren investigar en otros fármacos para tratar enfermedades crónicas y han abandonado sus programas de I+D en búsqueda de nuevos antibióticos. Para todas las familias de antibióticos que hemos descubierto en los últimos 70-80 años, para todas ellas han aparecido tarde o temprano bacterias resistentes a los antibióticos en los hospitales. Y desde hace 30 años no hemos descubierto ninguna familia nueva de antibióticos. Por lo tanto, nos estamos quedando sin antibióticos que funcionen. Y esto es un problema muy grave de salud mundial. Fijaos, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una predicción. En el año 2050 van a morir más personas por infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos que por cáncer. Cada 3 segundos morirá una persona por este motivo. Por lo tanto, necesitamos colaboración. Cuando antiguamente en 4 horas te curabas de una enfermedad infecciosa con uno de los antibióticos que se habían descubierto, hoy en día necesitamos muchos antibióticos diferentes y muy nuevos para curar estas infecciones. La gonorrea, que era una infección de principios del siglo pasado muy preocupante, hoy en día ha vuelto porque las bacterias Neisseria que causan la gonorrea se han vuelto resistentes a los antibióticos que utilizábamos para tratarla. Y no solo pasa en otros países, sino que aquí en Cantabria hemos tenido problemas de bacterias resistentes a los antibióticos, por ejemplo en el Hospital Valdecilla. ¿Vale?
¿Y cuánto cuesta curar a una persona que está infectada por una bacteria resistente a los antibióticos? Esto es una cosa que muy poca gente sabe. Y curar a una persona infectada por una bacteria resistente a los antibióticos cuesta muchos miles de euros. Por ejemplo, en este brote que veis aquí, que es de un estudio que se realizó en el Reino Unido, la bacteria que infectó a 40 pacientes era Klebsiella pneumoniae resistente a todos los antibióticos menos a tigecyclina y colistina. Esos pacientes se pudieron curar al cabo de los meses, pero curar a todos esos pacientes costó una media de 25.000 euros por cada paciente. Es decir, curar a una sola persona infectada por estas bacterias costó una media de 25.000 euros. En este otro estudio, fijaos, curar a un paciente infectado por esa misma bacteria de la misma especie, por Klebsiella, 27.000 euros. En otros estudios, por ejemplo, en pacientes infectados con Clostridium difficile, hasta $42.000. Por lo tanto, necesitamos colaboración, porque todo ese dinero que nos gastamos en curar a gente infectada por bacterias resistentes a los antibióticos es un dinero que no nos gastamos en educación, o en sanidad, o en educación, o en I+D. Empieza esa frase. Vale. O sea, está... Okay. Espera, un segundo. Ahí. Ya. Por lo tanto, necesitamos colaboración, porque todo ese dinero que tenemos que gastarnos en curar a las personas se podría utilizar para educación, o para investigación, o para otros tratamientos en sanidad. Recordad, descubrir nuevos antibióticos está muy bien, pero tenemos que utilizarlos bien, porque si descubrimos nuevos antibióticos y los utilizamos mal, vamos a volver a crear bacterias resistentes a esos nuevos antibióticos. Aquí os dejo unos consejos muy sencillos para utilizar bien los antibióticos. En primer lugar, no sirven contra virus o contra infecciones causadas por virus, solo contra bacterias. Tenemos que finalizar el tratamiento de la forma correcta, es decir, como nos dice nuestro médico. No tenemos que tomar más antibióticos ni menos de los que nos dice nuestro médico, ni durante más tiempo o menos tiempo del que nos dice nuestro médico. No tenemos que comprar antibióticos sin receta, o presionar a nuestro médico porque creemos que necesitamos un antibiótico y le presionamos para que nos lo recete. No hay que tirar los antibióticos a la basura, no son basuras normales, tenemos que reciclarlos en las farmacias, en los puntos de reciclaje. No debemos compartir antibióticos ni con familiares, ni con vecinos, ni con amigos. Los antibióticos son tratamientos personalizados, que no sirven para otra persona. Y la séptima y última es que no debemos almacenar antibióticos en el botiquín, porque pierden su eficacia. Con esto espero que os deis cuenta de que la resistencia a los antibióticos es un problema de salud muy importante. Espero que reflexionéis sobre ello, que se lo contéis a vuestros familiares y a vuestros amigos, y que sobre todo, ahora que estáis en el museo, disfrutéis de la práctica que os tenemos preparada. Un saludo.